Bienvenidos a Desde Dentro del Umbral, un espacio para quienes transitan la noche despiertos. Si el sueño no llega, no importa, acompáñame del otro lado. Hay una hora, quizás ya pasó, en la que el cuerpo se rinde, pero la mente sigue caminando sola. Es en ese momento cuando el mundo parece distinto. Las cosas cotidianas pierden peso y los pensamientos se vuelven más profundos, más persistentes. Para esas horas fue escrita esta historia, no para asustar ni para acelerar el pulso, sino para acompañar a quien no duerme mientras algo antiguo, lejano y silencioso empieza a desplegarse. Esta noche comenzamos el caso de Charles Dexter Ward, una historia donde el pasado no está muerto, solo espera ser recordado. Ponete cómodo, yo leo, vos descansa. Parte 1. Un resultado y un prólogo. Capítulo 1. Charles no fue en sus primeros años alguien que pareciera destinado a convertirse en el centro de un misterio oscuro ni de una tragedia incomprensible. Por el contrario, todo en su figura, su educación, su entorno, su carácter reservado, sugería una vida ordenada, discreta, perfectamente integrada al ritmo antiguo y tranquilo de Providence. Una ciudad donde las casas parecen recordar más de lo que dicen y donde el pasado nunca termina de marcharse del todo. Sin embargo, incluso en los espíritus más serenos puede habitar una inquietud silenciosa. En el caso de Charles, esa inquietud tomó la forma de una curiosidad persistente, casi irreverente, por aquello que había quedado atrás, por los fragmentos olvidados de la historia familiar, por los nombres que se repetían en documentos antiguos sin explicación clara ni contexto suficiente. Fue así como entre papeles viejos y referencias apenas mencionadas apareció el nombre de Joseph Curwen, un antepasado lejano cuya sola evocación parecía incomodar a quienes aún lo recordaban. No había relatos completos sobre él, solo silencios, omisiones deliberadas y una vaga sensación de que aquel hombre había sido, de algún modo, inconveniente para la memoria colectiva. Y fue precisamente ese silencio lo que terminó por atraer a Charles con una fuerza imposible de resistir. Porque hay mentes que no toleran los vacíos. Mentes que, al encontrar un espacio en blanco en la historia, sienten la necesidad urgente de llenarlo, aun cuando hacerlo implique asomarse a regiones que deberían permanecer cerradas. Con el paso del tiempo, la investigación dejó de ser una simple afición. Las noches de Charles comenzaron a prolongarse, no porque el reloj se detuviera, sino porque el sueño ya no acudía con la facilidad de antes. Leía durante horas, copiaba fragmentos de textos antiguos, trazaba símbolos cuyo significado no siempre comprendía, pero que parecían resonar en él con una familiaridad inquietante. Quienes lo rodeaban notaron el cambio de inmediato, aunque no supieron nombrarlo. Charles seguía siendo el mismo, y, sin embargo, algo en su mirada parecía haberse desplazado, como si una parte de su atención
ya no perteneciera por completo al presente. Nadie pudo señalar el instante exacto en que cruzó ese límite invisible. Tal vez no hubo un momento preciso. Tal vez fue un proceso lento, casi imperceptible, como el modo en que la noche avanza sin que uno lo note hasta que ya es demasiado tarde. Capítulo 2. A medida que su interés por Joseph Curwen se profundizaba, Charles comenzó a recorrer Providence de una manera distinta, como si la ciudad misma se hubiera convertido en un texto que debía ser leído con cuidado. Cementerios antiguos, casas olvidadas, registros incompletos y testimonios fragmentarios componían un mapa irregular que solo él parecía estar dispuesto a seguir. Cuanto más investigaba, más evidente se volvía que Curwen no había sido un hombre común, ni siquiera dentro de los parámetros excéntricos de su época. Había en torno a su figura rumores persistentes, alusiones a prácticas extrañas y a conocimientos que no se transmitían abiertamente, como si pertenecieran a un orden distinto del saber humano. Lejos de alejarse, Charles se sumergió aún más. Sus ausencias se hicieron frecuentes, sus explicaciones, breves y tranquilizadoras en apariencia, carecían de la profundidad necesaria para convencer a quienes lo escuchaban. Decía estar cerca de comprender algo importante, algo que daría sentido a todo lo que había descubierto hasta entonces. Pero hay verdades que, una vez vislumbradas, no pueden ser desmentidas sin consecuencias. La familia intentó intervenir, aunque sin éxito. ¿Cómo detener a alguien que cree haber encontrado una respuesta largamente esperada? Cuando Charles comenzó a desaparecer durante horas, siempre de noche, la preocupación se transformó en temor. Cuando regresaba, aunque no mostraba signos visibles de daño, su apariencia resultaba distinta, como si hubiera dejado una parte de sí en algún lugar al que nadie más tenía acceso. El médico que lo atendía fue el primero en advertirlo. No se trataba de una enfermedad del cuerpo ni de un trastorno evidente de la mente, sino de algo más difícil de definir, una alteración sutil pero profunda, como si Charles hubiera aprendido algo que no debía ser aprendido y no pudiera ya olvidarlo. En ese punto, sin que nadie lo supiera aún, el camino de regreso había desaparecido. Todo lo que vendría después, los rumores, las desapariciones, los horrores apenas susurrados, había comenzado en estas noches silenciosas, cuando un joven decidió escuchar demasiado atentamente la voz del pasado. Gracias por quedarte conmigo desde dentro del umbral. Lo que escuchamos esta noche no es solo el comienzo de una historia, sino el primer indicio de algo que se desplaza lentamente, casi sin hacerse notar, hasta que ya es imposible ignorar. Hay conocimientos que no irrumpen con violencia, sino que se filtran despacio, como una idea que vuelve una y otra vez cuando el mundo se apaga y la mente queda sola. Tal vez por eso es que estas páginas parecen escritas para la noche, porque hablan de ese instante silencioso en el que algo antiguo responde cuando alguien se atreve a escuchar. Si el sueño llega ahora, que lo haga sin peso, y si no, recordá este lugar. El umbral no se cierra, solamente espera.
Hasta la próxima noche.